Coronavirus 9. En este vídeo vamos a esforzarnos por definir una función que caracterice el fenómeno de la crisis que estamos viviendo y que nos diga cómo vamos, cuándo es el máximo, cómo va a variar en el futuro y cuándo posiblemente terminará esto. Ese es nuestro objetivo de hoy. Todos sabemos el mal que estamos sufriendo. Vamos a ver cómo podemos caracterizarlo mejor con una sola curva. No manejar muchas curvas. Vamos a ver si conseguimos un concepto que caracterice el fenómeno perfectamente y que nos dé la máxima información posible. Cuando se manejan datos que se esparcen a lo largo de muchos días, se pueden trabajar con los parciales de cada día, que serían los aumentos diarios, o se puede trabajar y fijarse en los acumulados totales. ¿Cuánto va sumando el total de esa función, de esa variable que queremos estudiar? Y los datos diarios nos ofrecen contagiados, curados y defunciones. Bien, ¿qué pasa si seguimos el gráfico de acumulados totales? Pues que tenemos muy poca información. Esta es la curva de acumulados de contagiados en esta epidemia, hasta el 28 de marzo. Y esta curva empezó muy abajo, con muy pocos contagiados, y progresivamente llegó aquí, por ejemplo, a 10.000. Y el 28 de marzo estaba casi en 80.000. Esta curva seguirá aumentando continuamente y se parará, llegará al máximo cuando se acabe la epidemia. Pero no sabemos, desde que empezó hasta que acabe, no nos da ninguna otra información. Los fenómenos debidos al azar, y este lo es, se caracterizan por una curva que se llama campana de Gauss. Aquí tenemos 4 campanas de Gauss. La roja es una campana muy esbelta, que sube rápido y baja rápido. La rosa o violeta es algo menos esbelta. La verde es una curva intermedia tirando a poco esbelta y muy esparcida hacia abajo. Y por último, la curva azul es una curva nulamente esbelta que tiene una altura muy baja y que abarca mucho. Bien, estas son formas diferentes de ser la campana de Gauss. Y la campana de Gauss se caracteriza porque tiene un máximo, que es aquí, en la roja, mínimos 0 y 0 al principio y al final, y puntos de inflexión, que son cuando la curva pasa de ser cóncava a ser convexa, y luego pasa otra vez de ser convexa a ser cóncava. Y estos puntos son importantes, y con ellos se puede saber cuándo o cómo es una curva. Y las asíntotas son siempre el eje horizontal, que es al valor que tiende la curva al principio y al final del fenómeno estudiado. Bien, pues la campana de Gauss representa o grafica un proceso. Y aquí se está en el máximo de ese proceso. Y se sube y se baja. La función que caracterice el fenómeno de la crisis del coronavirus, defendemos aquí que es una función que se obtiene, que en esencia es hospitalizados contagiados. Es decir, ¿cuántos contagiados tienen que ingresar en un hospital para curar su enfermedad? Y no vamos a tener en cuenta los contagiados que están en sus casas, porque los problemas vienen en los hospitales y en las UCIs. Y esa función se obtiene, pensamos, restando de los contagiados que se dan, los curados y las defunciones.
Esto tiene una explicación. En los hospitales de toda España entran cada día, y siguen, hay otros dentro, una serie de contagiados. Esos contagiados entran en el hospital porque realmente están de cuidados de hospital. Bien, y esos contagiados pasan un tiempo en el hospital. Mientras tanto, están allá. Forman parte del acumulado, de la función. Y al cabo de 10, 20, 30 días, o se curan y son dados de alta y pertenecen entonces a los curados, o desgraciadamente no superan la enfermedad y fallecen. Y pertenecen entonces a las defunciones. De forma que, restando de los contagiados que son hospitalizados, solo los hospitalizados, las curaciones y las defunciones, tenemos el total de enfermos serios que están en los hospitales de la nación. Si se grafica ese concepto de contagiados menos curados menos defunciones, o sea, personas que están hospitalizadas, ingresadas por coronavirus, se tienen gráficas de este estilo, que son una campana de Gauss. Esta era la curva de contagiados menos curados menos defunciones el 30 de marzo. Ajustando un polinomio de grado, creo que 4, se ve que el punto de inflexión está aquí. Más abajo de este punto, la curva está a la derecha, pero luego se tuerce y está a la izquierda. Eso significa que ha pasado de ser cóncava a ser convexa. Entonces, el punto de inflexión está aquí. Eso significa que estamos aproximadamente a la mitad de la subida. Y la subida la veremos cuando esta gráfica llegue a un punto máximo. Pasan 19 días desde el punto de inflexión y llegamos a esta situación. El punto de inflexión está aquí, hemos pasado 19 días y ayer se dio este punto, el que está arriba del todo, y hoy ya ha bajado un poquito. Este es el máximo, sin lugar a dudas. Y el máximo se dio en esta curva el lunes de Pascua, 13 de abril. Y hoy estamos a 14 de abril. Y es claro que el máximo fue ayer. Si ajustamos un polinomio de cuarto grado, se ve que efectivamente la curva se parece mucho a un polinomio e incluso se podría ampliar, proyectar hacia adelante este polinomio para saber por dónde puede ir la curva en su bajada. De forma que así tenemos la conciencia clara de que ya hemos llegado al máximo. Un día, entre el máximo y hoy, hice unas previsiones basándome en la simetría. La curva previsiblemente va a ser simétrica. Y conforme vayan pasando los días reales, veremos si efectivamente es simétrica o no. De manera que hasta aquí llegaremos al punto de inflexión en la bajada. Unos 19 días aproximadamente. Y luego nos quedarán otros 31 días hasta llegar al punto de vertical cero. Aunque realmente ese punto ya veremos el día de la inflexión, el 2 de mayo, ya veremos cómo es. Hablemos ahora de los fallecidos en residencias geriátricas o de personas mayores. Efectivamente son fallecidos y previsiblemente la mayor parte de ellos, por no decir todos, han muerto de coronavirus. Pero esas cifras no se deben de ninguna manera añadir a las de los fallecidos en hospitales, porque entonces se destrozan todas las estadísticas y no hay manera de llevar unas estadísticas con seguridad. Cuando entró este virus en este país, el 25 de febrero, no había previsión, no había preparación, no teníamos experiencia. En otros países la tenían, pero en Occidente, en Europa occidental, no se tenía. Y entonces, pues las residencias geriátricas estaban como estaban. Progresivamente se ha ido dando cuenta de que efectivamente gran parte de las defunciones se localizan allá. Pero si se toman esas
cifras de fallecidos en residencias que no se sumen con las de fallecidos en hospitales, porque entonces destrozamos todas las curvas posibles. Lo mismo pasa con los contagiados. Hay contagiados que ahora que hay test se pueden hacer y no tienen síntomas y son enviados a casa. Esos contagiados no se deben sumar con los contagiados hospitalizados, porque son dos conjuntos distintos. Y si se suman, se hacen polvo las estadísticas, que es lo que ha pasado. Por eso, en la bajada, desde el día 15 de abril, tenemos que funcionar con previsiones, ya que las cifras se han modificado. Los contagiados se cuentan de una forma distinta ahora que en la subida. Bien, pues defendemos esta curva porque pensamos que da una idea muy clara de dónde estamos, de qué hemos hecho hasta ahora y qué nos falta hasta finalizar, hasta ver el fin de esto. Y agradecería que se manejen las cifras, las estadísticas, pero para proponer soluciones de cómo salir mejor y no para hacer crítica de que efectivamente a Occidente nos ha cogido a todos desprevenido, sin excepción.